Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Vayan conmigo a San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 del verso 1 en adelante. ¿Se acuerdan que Jesús primero? Bueno, no primero, Jesús tenía muchos seguidores, ¿sí o no? Y de todos esos seguidores, después tuvo 70, y de esos 70 después tuvo 12 discípulos. ¿Sí? Tuvo miles de seguidores. Pero solo 12 se comprometieron. Solo 12 obedecían. Y por lo tanto Dios los utilizó. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia o vamos a cualquier congregación y nosotros creemos que somos seguidores de Cristo. Porque escuchas la palabra, porque traes una Biblia, porque participas dando el diezmo y la ofrenda del Señor, porque hacemos todos los rituales cristianos, lo voy a llamar así. Aquí no hay ritual, pero para que usted me pueda entender. Pero realmente Jesús dijo una palabra que a mí me ha llamado la atención, y él dijo, cuando platicó con la mujer samaritana, él dijo, Dios es espíritu, y él busca adoradores que le adoren. Escuchen, ¿cómo primero? Ahí parece. Que le adoren en el espíritu. ¿Y por qué siempre el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu? Porque a Dios le interesa que nuestro espíritu vuelva a renacer. Cuando usted recibe a Cristo en su vida, es su espíritu el que ha resucitado. Escuche, estaba muerto, y entonces cuando usted recibe a Cristo, Él renace. Y eso es lo que hace que usted quiera escuchar la palabra, que usted quiera leer la Biblia. No es su alma, es su espíritu. Entonces, Dios es espíritu, Él busca adoradores en espíritu, Él tiene al espíritu. Le voy a dar un dato nada más. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando habla de la tierra, parece que estuviera hablando de nosotros sin Cristo. ¿Cómo estaba su vida? Sin Cristo. Desordenada y vacía. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Miren qué importante. ¿Quién era el principio? El Espíritu. ¿Y quién está en el final? El Espíritu. Avanzado, para que me vaya captando la idea. Ok. Capítulo 3 de San Juan, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre
cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, y cuando usted encuentre esa palabra de Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y el que no naciere del agua y del Espíritu, escuche, no puede entrar en el reino de Dios. Pero si yo ya recibí a Cristo y mi nombre está en el libro de la vida, pero ahí dice, Jesús dijo, y es Dios, que el que no nace del agua y del Espíritu, y te lo voy a explicar, no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús respondiendo le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si te dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahorita va a entender de dónde salió este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ese viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Siempre citamos el versículo 16, pero tenemos que irnos a todo el contexto de la palabra. Y aquí dice que llegó un hombre llamado Nicodemo, que era maestro de la ley. Él conocía las Escrituras, pero no las entendía. Por eso era necesario el Espíritu Santo. Cuando tú y yo no teníamos a Cristo, tratamos de leer este libro y no le entendimos nada. Pero ahora, cuando yo dejé entrar a Cristo en mi vida y el Espíritu Santo vino a mí, ahora yo lo leo y lo entiendo. Y este hombre se acercó a Jesús y dice que él vino de noche, a escondidas, en lo que Jesús decía y hacía, pero también era parte del sistema religioso, tenía cierto estatus social ahí en Israel, económico, político, moral. Él era una influencia de Nicodemo. Y juntarse con Jesús en ese entonces conllevaba mucho. Lo podían sacar de todo eso que él tenía. Y entonces él llegó de noche, para que nadie lo viera, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sabemos quiénes? Todos los que estaban en el sistema religioso.
Y dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y a mí me llama la atención, ¿qué había visto Nicodemo hacer a Jesús? ¿Qué señales? Seguramente lo he visto haciendo milagros. ¿Saben que ellos seguían a Jesús y estaban atentos a todo lo que él hablaba y decían y hacían para agarrarlo en un error? Pero finalmente terminaban viendo, por curiosidad ellos terminaban viendo cómo él levantaba a los muertos, sanaba a los leprosos, y decían, pues nadie puede hacer esto si no está Dios con él. Es inevitable. Y miren, entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Cuando Jesús dice, de cierto te digo, es un énfasis, que lo que él va a decir es muy importante. Cuando usted ve la escritura que se repite el de cierto, Dios nos está diciendo, pongan atención a lo que voy a decir. Y él le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero, para ver el reino de Dios tiene que haber un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento viene cuando creemos en Él, cuando lo recibimos, pero no termina ahí el asunto. Sino que después le dijo, Nicodemo le dice, pero ¿cómo? Y aquí yo voy a tratar de comparar en esta mañana, y espero que los médicos me ayuden. ¿Dónde están los médicos? ¿Ya no están? Allá se han ido. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un bebé está a punto de nacer? Pero no quiero que se enfoque en lo que la madre piensa, siente. No, ¿qué pasa con el bebé? ¿Qué siente ese bebé? ¿Cómo sabe cuándo va a nacer? Médicamente, exactamente sabe un médico cuándo va a nacer un niño. ¿Sabe el día y la hora exacta? Yo sabía que no. Ve, para que nos vayamos ubicando. Y yo quiero que en lo que yo voy hablando, usted vaya comparando lo natural con lo espiritual. Porque la Biblia dice que fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Y si Él nos engendró, entonces nos tuvo que poner en un útero. ¿Está bien? Y esa es la iglesia. Esa es la madre, la que está gestando al bebé durante 9 meses. Pero durante ese tiempo, ese bebé comienza a crecer. ¿Y de dónde se alimenta? De la madre. Llega a no sé cuántos meses y él comienza a desarrollar los sentidos. Y no sé en qué mes, en las últimas etapas, él ya oye, él siente, él percibe. ¿Está conmigo? Así hay muchos cristianos, creyentes, pero que no han nacido de nuevo. Come, oye, percibe. Porque Jesús dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice, el que no naciere del agua, eso tiene que ver con lo terrenal. Habla del bautismo. El bautismo fue para perdón de pecados. Juan bautizaba para arrepentimiento. Era un símbolo, el agua. Pero el Espíritu tiene que ver con Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede pedirlo. ¿Es lo mismo ver que entrar? No.